este sábado de paz. Recibimos al Señor en este hogar, dando toda bienvenida y honor a Jesús, nuestro autor de salvación, y al Espíritu, el Consolador, damos Este día nos invita a descansar y dejar a un lado todo trabajar, dedicando estas horas al Creador, ayudando a nuestro prójimo en amor, compartiendo la amistad en santa comunión. Sábado de paz, te adoramos, Señor, en tu santo lugar. Sábado de paz, nos queremos preparar para vivir en el reino celestial. La armonía hoy debemos procurar, elevando nuestra mente al adorar, anhelando dar la gloria y el honor a Jesús, nuestro amante Salvador, y en su sábado de paz su compañía disfrutar. Sábado de paz, te adoramos, Señor, en tu santo lugar. Sábado de paz, nos queremos preparar para vivir en el reino celestial. Al Padre y a su Hijo y al Santo Espíritu vamos a exaltar. En tu sábado de paz nos queremos preparar para vivir en el sábado de paz. Te adoramos, Señor, en tu santo lugar. Sábado de paz, nos queremos preparar para vivir en el reino celestial. En el reino celestial. Bien, pues podemos dar la bienvenida a un pastor invitado que tenemos hoy, a Javier Moliner, alguien muy especial. Yo me acuerdo cuando entró la primera vez por Huesca con una cazadora de cuero, ya hace unos cuantos años de aquello. Así que muchas gracias, bienvenido. Hoy no viene con cazadora de cuero y boina, sino que viene más informal. Así que bueno, nos trae un tema interesante que va a hablar sobre el santuario. Así que, pastor, el tiempo es todo suyo. Muy bien, pues muchas gracias, querida Huesca. Un placer estar de nuevo con vosotros a través de estos medios que el Señor ha puesto para que este evangelio ya pueda predicarse a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Así que vamos para allá. El tema de hoy es, yo lo veo muy interesante porque el santuario, desde un punto de vista doctrinal, es la única iglesia que predica este tema, el santuario. Todos predican muy bien la justificación por la fe. Hay algunas iglesias que también guardan el sábado, otras que tienen un sistema de salud bastante bueno. Y bueno, pues nosotros hemos ido tomando de cada una de estas iglesias, gracias a la inspiración de nuestra hermana Elena, bueno, pues fuimos tomando diferentes doctrinas de las diferentes iglesias que habían por allá en 1844, pero hay una que es solamente para nosotros, y es lo que el Señor nos ha dejado. Ha dicho, mirad, vosotros
sois los que tenéis que dar a conocer este tema del santuario, porque a través del santuario todas las doctrinas, toda la verdad se encuentra en el santuario. Luego deberíamos de centrarnos en todo lo que lleva consigo esta magistral doctrina que el Señor ha depositado en nuestras manos para que lo prediquemos a todo el mundo. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que significa este santuario, porque la verdad es que tiene muchos puntos a tratar, porque es amplísimo. Pero bueno, he querido hacer un resumen para que vosotros también podáis tener cuenta las maravillas que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a compartir. Aquí vemos. Bueno, aquí tenemos lo que el Señor dio a Moisés, que le dijo, mira, tú tienes que salir, tienes que sacar a mi pueblo de Egipto y una vez que ya estés en el desierto, bueno, pues yo te iré dando las indicaciones de cómo quiero que sea mi santuario, porque quiero vivir, quiero morar entre vosotros. Así que las instrucciones van a ser dadas en todo lo que era el libro de Éxodo, el libro de Levítico, tanto las medidas como todas estas cosas que vamos a dejar un poco de lado, y también todo lo que era el tema de los sacerdotes, que está en el libro de Levítico, pero sí que quiero que vosotros sepáis que quiero morar en medio de vosotros. Así que las 12 tribus van a estar a mi alrededor. Dígase que cuando ellos despertaban, lo primero que veían era el santuario de Dios, donde se reflejaba la Shekinah. Y una vez ya que entramos en lo que es el tema de lo que es el santuario en sí, vemos que se dividía en tres partes. ¿Sabes? Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Si nosotros investigamos lo que era la parte del atrio, bueno, pues ahí se encuentra perfectamente la doctrina de la justificación por la fe. Una vez ya que pasamos al lugar santo, ahí se encuentra lo que es la santificación por la fe. Tenemos justificación por la fe, santificación por la fe y después la redención. Y si nos damos cuenta, en la justificación por la fe nos libró de lo que es el pecado en el ministerio de la cruz. Una vez que pasamos al lugar santo, tenemos que es la santificación por la fe, ahí nos libra y donde estaba realizando nuestro Señor Jesús ese ministerio de intercesión, y luego pasamos ya a la redención, donde ya se redimen, se perdonan ya los pecados y nos libra. ¿Todo esto de dónde sale? Bueno, pues sale de este versículo de 2 de Corintios 1:10, donde dice nuestro apóstol Pablo, Jesús nos libró, que es el atrio, justificación por la fe, y nos libra, que es el lugar santo, santificación por la fe, y en quien esperamos que aún nos librará de la muerte. Luego entonces aquí vemos las tres partes, ¿de acuerdo? Nos libró, nos libra y nos librará. Bien, pues haciendo un pequeño resumen de lo que era la justificación por la fe, nos encontramos en el atrio. Y aquí en el atrio debemos de recordar que esa justificación
es esa justicia imputada que el Señor, una vez que nosotros aceptamos a Jesús, una vez que lo aceptamos, Él nos imputa esa justicia, ¿de acuerdo? Nos la ofrece. Y todos los pecados pasados son perdonados. Él me da ese perdón, me da el perdón en esta etapa. Él me da el derecho al cielo. ¿Y qué era lo que tenían que hacer los judíos para poder llevar a cabo esta justicia que el Señor les daba? Bueno, pues aquí podemos ver que este judío que entraba por la puerta, allá en el campamento, él había pecado. Y una vez que había pecado, pues se arrepentía del pecado y entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues tenía que pasar con un cordero, tenía que atravesar la puerta del atrio y una vez que atravesaba la puerta del atrio, con el cordero se dirigía al sacerdote que lo estaba esperando dentro de lo que es el atrio, aquí en la parte norte, lo esperaba él para que este judío degollara, que sangrara a ese cordero que traía y lo tenía que traer él. Así que este judío que entraba con su pecado, pues ahora lo llevaba él hasta ahí. Y ahí tenía él su pecado. Entonces el sacerdote le tenía que dar la daga, el cuchillo, porque no era el sacerdote el que lo mataba, no, era el propio que había cometido pecado, era precisamente quien tenía que degollar aquel animalito que había cuidado durante un año, porque era un cordero de un año y tenía que traerlo él. Así que uno que había, bueno, pues estado con ese corderito durante tanto tiempo, ahora tenía que matarlo él. Esto nos implica que nosotros tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros pecamos, bueno, pues así como estamos viendo el tipo y el antitipo, estamos viendo lo que simbolizaba la imagen, qué es lo que simbolizaba todo aquello de entrar con el cordero, de matar al cordero, bueno, pues simbólicamente también que nosotros cometemos un pecado, también que hacemos algo que está en contra de lo que Dios nos ha dicho, bueno, pues estamos implicando pues esa muerte del cordero. Así que una vez que este judío había confesado los pecados allá en el campamento, traía a su cordero, lo desangraba y entonces el sacerdote ahí ya entraba. Y con un vaso, este sacerdote lo que hacía era que recogía la sangre de ese cordero que había sido muerto. ¿Qué simbolizaba todo esto? Que los pecados que el judío había tenido, había confesado, esos pecados ya no los tenía el judío, sino que eran transferidos a la sangre del cordero. ¿De acuerdo? Y esa sangre ahora se la llevaba el sacerdote, que era que se llevaba esos pecados dentro, y entonces esa sangre entraba dentro de lo que era el lugar santo. Y ahí ya el judío salía libre. Ese judío ya salía sin pecado, perdonado, limpio. Pero el pecado seguía todavía allá en el santuario. Y aquí vemos donde el sacerdote, lo que hacía el sacerdote era que asperjaba, rociaba esa sangre hacia Jehová. Se quedaba por allí en el velo, en el suelo, pero allí estaba la sangre y allí estaba el pecado. ¿Qué simboliza todo esto? Este es el tipo, lo que ocurría, pero ¿cuál es el antitipo? Nosotros, cuando pecamos y pedimos perdón a Dios por lo que hemos hecho, nuestro pecado no va al fondo del mar todavía. No. ¿Dónde va? Va precisamente al cielo. ¿Dónde? Al santuario donde está ahí nuestro Señor Jesús. Ahí están todos los pecados de aquellos que nos hemos arrepentido y que se encuentran allí a la espera de que Jesús, en ese juicio investigador, pues investigue quiénes son los que llevamos esos pecados.
porque había gente que había gente que no quería entrar al atrio, no quería pedir perdón, quería permanecer siempre en el campamento. Entonces esos pecados se los quedaba el propio judío, la propia persona, porque no eran transferidos a la sangre del cordero. Luego esto es muy importante. Cuando nosotros pedimos perdón, debemos de pensar que tenemos que ir a donde está nuestro Señor Jesús, allá en los cielos, y decirle: Señor, perdona. Esos pecados sí que pasan allá al santuario celestial. Ya no se nos quedan en nosotros, sino que van allá, a la espera de que Jesús haga ese juicio. Bueno, que otro día hablaremos de qué se trata ese juicio investigador que Jesús está haciendo, que investiga. Todo el mundo habla de un juicio investigador, pero pocos se han preguntado, bueno, ¿y qué investiga? Bueno, este es otro tema que estudiaremos otro día. Así que una vez que el pecado se encontraba en el santuario, bueno, pues aquí tenemos al sacerdote que dejaba aquí los pecados hasta que el día del Yom Kippur, pues el sumo sacerdote hacía acopio de todos esos pecados y se los depositaba al macho cabrío, a Satán. Todo eso es un símbolo también de lo que ocurrirá cuando Jesús salga del lugar santísimo con todos los pecados de aquellos que hemos pedido perdón y sean depositados sobre el macho cabrío, sobre Satán, donde ya era llevado al desierto. Simboliza tipo antitipo, imagen de lo que significa, simboliza que ese macho cabrío, ese Satanás, estará ya en el desierto durante 1000 años. Bien, pues una vez que ya tenemos ahora, hemos pasado del nos libró en el atrio, justificación por la fe, una vez ya que nosotros hemos aceptado a Cristo, hemos pedido perdón por todos nuestros pecados, pasamos por la pila, el bautismo, una nueva resurrección, una nueva criatura, entonces ya somos sacerdotes. Como decía Primera de Pedro, que dice: nación santa, real sacerdocio, ya somos sacerdotes. Entonces ya podemos pasar al lugar santo. Y en ese lugar santo nos encontramos ahora con un ministerio de intercesión que Jesús comenzó en el año 31, cuando ascendió a los cielos, y ese día de Pentecostés, bueno, pues ya fue nombrado sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. Y allí estuvo en el lugar santo durante 1800 años haciendo ese ministerio de intercesión. Entonces, nosotros al pasar al lugar santo nos encontramos aquí con 3 muebles. Y dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, hemos visto que por la sangre de Jesús nosotros ya hemos aceptado a Jesús, hemos aceptado su sacrificio en la cruz, es el altar de los holocaustos, el símbolo. Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado, Jesús fue a los cielos, fue nombrado sumo sacerdote por la orden de Melquisedec, y ahora ya sí que podemos entrar nosotros allí como sacerdotes. Y dice Hebreos: así que, hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, esto es, a través de su carne. Bueno, pues ahí tenemos un intercesor, y Jesús está haciendo ahora un ministerio diferente del que hizo en el atrio. Ahí en el atrio estaba el ministerio del perdón, el ministerio de la cruz, donde ese atrio que simboliza la tierra, el santuario celestial, está en los cielos, y el atrio
simboliza la tierra. Bueno, pues Jesús vino aquí a esta tierra como cordero para dar su vida por nosotros, para dar su sangre por nosotros. Bueno, pues ahora ya, cuando cumplió perfectamente con lo que hizo y ascendió a los cielos, ya ahí fue proclamado sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. Y allí está él allí, haciendo un ministerio diferente. En el atrio, el ministerio de la cruz, ministerio del perdón, y ahora es el ministerio de la intercesión. Él intercede ahora por nosotros. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a estar seguros al lado de nuestro abogado. Vamos a estar al lado de nuestro abogado porque el Señor se encuentra en el santuario celestial y nosotros por fe subimos allí. Y entonces vemos que en ese lugar santo, bueno, pues aquí nos dice en Romanos 8:34, Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es por ello que a partir de ahí empieza a interceder, porque ya su ministerio primero ya finalizó. Ahora vamos a ese otro ministerio. Normalmente las iglesias evangélicas lo que se centran siempre es en el ministerio de la cruz. No salen del atrio, están constantemente en el atrio. Cristo murió, Cristo dio su sangre por nosotros, Cristo nos amó, no paran y están ahí. Pero a nosotros el Señor nos dijo, eso está bien, es necesario ese punto, pero tenemos que avanzar. Tenemos que decirles a la gente que hay otro ministerio tan importante, tan esencial como el primero. O sea, el ministerio de la cruz es importantísimo, es esencial. Pero ahora está haciendo otro ministerio tan esencial, tan importante como el primero. Y no hay ninguna otra iglesia que estas cosas diga. Así que nosotros tenemos que dar a conocer todo lo que conlleva el tema del santuario. Porque ese tema del santuario lo que nos hace ver es en toda la dimensión cuál es el plan de salvación completo. Porque todas las iglesias protestantes se quedan en el atrio y es la primera parte, pero ¿y la segunda? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo ahora Jesús? Cuando tú preguntas, bueno, ¿y Jesús ahora a dónde está? Cuando yo hablo con amigos pastores o hermanos de iglesias evangélicas, bueno, pues siempre les hago esta pregunta. Digo, ¿pero ahora Jesús dónde está? Ahora, pues en el cielo. Ah, pues está bien. Pero ¿dónde está exactamente? Pues está en el cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre. Digo, perfecto, allí está. ¿Pero dónde? Pues en el cielo. Y entonces hay que llevarlos, a Hebreos 8, 1 y 2, donde dice que hay un santuario en los cielos que hizo Dios y no el hombre. ¡Wow! Y entonces muchos se sorprenden diciendo, entonces este santuario que se hizo en la tierra, la hizo el hombre, porque Dios se lo ordenó que lo hiciera. Pero es un tipo de lo que está ocurriendo en el cielo, que es el antitipo, que es lo que Dios está haciendo ahora, Jesús está haciendo ahora en el santuario celestial. Por eso dice el Señor, no poned la mirada a vuestros ojos aquí en la tierra, sino arriba en el cielo, donde está Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Hay que llevarlos a ese santuario celestial. Y digo, ¿y ese santuario celestial dónde está? En el cielo. Pero exactamente dónde está, pues no sé. Digo, bueno, pues está en una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. ¡Wow! Entonces todo lo que pasaba aquí en la tierra, todo se está repitiendo en el cielo. Hemos de llevarlos allí. Cuando uno explica estas cosas, la gente dice, wow, entonces ese santuario está en el cielo, al lado de la Nueva Jerusalén. Claro, digo, allí el Señor nos está preparando morada. Esa Nueva Jerusalén es un pedazo de ciudad
que vamos, tiene de todo, pero está vacía, no hay casi nadie allí. Allí está Moisés, ahí está Enoc, ahí está Elías, y ahí está. Y todos los resucitados, cuando resucitaron con Jesús, pero no sería mucho, por 80, por 100, no sé. Digo, pero aquello está vacío. Por eso el Señor está preparando moradas para vosotros, para que cuando ya estén preparadas, yo vendré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Wow! Entonces a la gente empieza a imaginar allí, entonces yo tengo un sitio. Digo, claro, pero para todo eso hay que trasladarse por fe, hay que trasladarse al cielo. Allí está el santuario de lo que estamos hablando hoy. Bueno, pues allí Jesús se encuentra en ese lugar santo donde, donde tenemos ahí un versículo que nos va a decir algo muy interesante. En Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, os santifique. Lugar santo, santificación por fe. Bueno, pues allí hay que ir para que el Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Así que tenemos ante nosotros la solución a cómo podemos ser santos, santificados. ¿Y cómo puedo hacer yo eso? Entrando en el lugar santo. Para eso hay que tomar tiempo todas las mañanas y como sacerdote que eres, pasarte por allí y ver que hay 3 muebles. Dice el versículo de Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Esta verdadera santidad es la que nos hace falta, pero para eso hay que entrar en el lugar santo del santuario celestial, porque allí está Jesús, ya no está en la tierra ya no está Él está en los cielos. ¿Quién está aquí en la tierra? Bueno, pues a uno que dejó Él, al Vicarius Filii Dei, pero el auténtico, el verdadero, al representante del Hijo de Dios, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya y os envíe otro consolador, el Espíritu de verdad. Porque yo estoy haciendo ahora un ministerio, donde ahora en los cielos, y tengo al Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, que está aquí en la tierra. ¿Y dónde vive ese Espíritu Santo? Pues vive en su templo. Templo. Su templo. ¿Cuál es su templo? Bueno, pues cada uno de nosotros. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, el cual vive en vosotros y el cual vuestro cuerpo es sagrado? Luego, tenemos a Jesús en su santuario y al Padre, y tenemos al Espíritu Santo en su templo, en su santuario, que es donde en nosotros. Nosotros. Si vosotros, siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Esta es otra de las cosas olvidadas por muchos de nosotros, porque nos olvidamos muchísimo de pedir el Espíritu Santo. Cuando uno ora, Señor y Padre que estás en los cielos, te pido, te agradezco, te, te presento mis proyectos, en el nombre de Jesús, amén. Y el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo vas a pedir? ¿Cuándo vas a pedir el bautismo del Espíritu Santo? Dios está deseoso de que os bauticéis diariamente. Le dijo en Marcos, le dijo a Juan, yo os he bautizado en agua, pero viene otro que os bautizará en el Espíritu. ¿Cuándo se lo vamos a pedir? Cuando entramos en el lugar santo donde está Jesús como sacerdote y le decimos, Señor, bautízame con tu Santo Espíritu, pídemelo, pídemelo. Pero
hay gente, bueno, pues que se olvida de todas estas cosas que son muy importantes porque necesitamos entrar, necesitamos estudiar el santuario para que todas estas cosas, bueno, pues vengan a nuestro ser y nos abran la mirada y que podamos ver todo lo que tiene el Señor preparado para nosotros. Así que tenemos a Jesús en el santuario y Él es el que aquí sí que me da el poder para vencer el pecado. Aquí sí. Él me da esa justicia impartida, esa justicia que derrama por nosotros constantemente, diariamente. Él me da la victoria sobre el pecado, me da poder para vencer al pecado. Cosa que, bueno, pues hay gente que dice, pero siempre vamos a estar pecando, Molly. Digo, bueno, siempre llegará un momento en que eso acabará. Pero ¿cuándo acabará? Digo, bueno, pues esto es para otro estudio, pero llegará un momento en que esto se acabará, porque si yo tengo el poder que me da el Señor para vencer al pecado, pues algún día eso podrá ser así. Así que tenemos en el lugar santo, tenemos esta mesa, la mesa de la proposición. ¿Cómo podemos entonces vencer a este pecado? Que tenemos la oportunidad porque dijimos que en el atrio Jesús nos libró. En el lugar santo Jesús nos libra y en el lugar santísimo nos librará. Así que aquí nos libra. ¿Y qué dice Hebreos 4:12 sobre esta mesa? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz en griego es energe, o sea, tiene una energía total. La energía que te da la palabra de Dios es algo, bueno, pues que nosotros lo hemos visto en muchísima gente. Hemos visto que cuando empiezan a escuchar la palabra, cuando empiezan a leer la palabra, porque muchas veces, bueno, pues viene gente, bueno, quisiera hablar contigo sobre esto y hablamos, decimos versículos, decimos citas, pero eso es poco eficaz, porque él sigue con sus cosas. Y tú le vas explicando y él sigue con sus cosas. Luego lo que hay que hacer es, ¿tú quieres saber? Sí. Tráete tu Biblia y siéntate conmigo y ya no seré yo quien te hable, sino será Dios el que te diga lo que tienes que hacer. Ah, pero, bueno, tú vete explicándome, yo si quieres te explico, pero yo quiero que tú leas, porque al leer la cosa cambia, porque ya no es el pastor Moliner el que te dice las cosas, sino que es Dios el que te las está diciendo. Por eso dice que la palabra, cuando uno la lee, cuando uno lee la palabra, dice que la palabra es viva y eficaz, y energía, o sea, y enérgica, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ay, amigo, cuando uno entra de lleno ahí en la palabra y la persona que tienes ahí delante, estudiando contigo, empieza a leerla, eso cambia. Y eso lo hemos visto muchísimas veces. Y nosotros como pastores, bueno, pues tenemos la oportunidad de verlo en cantidad de veces, que cuando uno lee, la cosa cambia. Por eso hay que llevarlos a la palabra. Por eso hay que llevarlos a la Biblia. Así que, y ya se presentó así Jesús. En Juan 1:1 hablamos de que el verbo, la palabra, se hizo carne. El verbo se hizo carne. El verbo vivió entre nosotros. Cuando leemos en el Padre Nuestro, leemos el pan nuestro de cada día. Bueno, pues la gente piensa pues que te da el sustento diario para poder vivir, pero no es así. Es el pan nuestro de cada día que tú le tienes que dar alimento al espíritu para que también esté fuerte y vigoroso. No solamente el pan, las comidas que hacemos, desayunos, comidas, cenas, para mantener este cuerpo bien fuerte, sino que también hay que darle de comer. Es
ese pan nuestro de cada día, danos de hoy. Por eso el Señor lo que te dice es cuando tú te levantes por la mañana, inmediatamente que pases al lugar santo, recuerda que ahí hay una mesa con los panes de la proposición. Tipo, pan, antitipo, esta es la imagen, esta es la figura, este es el ejemplo. Bueno, pues, ¿qué simboliza todo eso? Que nosotros tenemos que degustar diariamente la palabra de Dios. ¿Cómo? Pues leyendo. Te lees 2, 3, 4 versículos, 6 versículos, te quedas con uno. Cuando tú te quedas con ese versículo en la mente, te lo apuntas en tu libreta, te lo apuntas en tu teléfono y en momentos muertos del día, ahí vas a tu versículo y es el alimento que estamos recibiendo. Ese versículo lo empleará después el Espíritu cuando haga falta, porque lo vas a tener en la mente. Estamos en el lugar santo, estamos siendo santificados y el Señor nos dice, tienes que leer la palabra de Dios y degustarla. Muy bien, bueno, pues pasamos a este otro mueble que se encuentra en el lugar santo. Este mueble, dice en Apocalipsis 8, 3, 4, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar del incienso, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y aquí hay algo que me llamó la atención cuando estuve estudiando este versículo. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y dice que se añadió un incensario de oro, dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, para añadirlo. Yo pensaba que las oraciones eran el incienso. Yo pensaba hace muchos años así. Las oraciones suben como el incienso, pero cuando uno entra en el versículo, en la palabra y lo medita, aquí dice para añadirlo a las oraciones. Luego las oraciones que uno ora son unas y el incienso es otra cosa, son dos cosas diferentes. Y me puse a investigar. Y lo interesante es que fijaos lo que dice la palabra, ese de añadir el incienso. Mirad qué interesante. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que surge de su obediencia. En el cielo, sus méritos, abnegación y sacrificio propio se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. ¡Wow! Entonces dije yo, entonces las oraciones mías son una cosa, pero el incienso es otra. ¿Y qué es el incienso? Pues ni más ni menos que son los méritos, la abnegación, sacrificio propio que hizo nuestro Señor Jesús. Cuando uno ora, tiene que tener en mente de que todas esas oraciones que yo elevo al Señor tienen que ir acompañadas de ese incienso, que son los méritos que hizo Jesús. Es ese negarse a sí mismo constantemente, es ese sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Cuando las sinceras y humildes oraciones de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida de perfecta obediencia. Nuestras oraciones resultan fragrantes gracias a este incienso. Luego, mis queridos hermanos, es muy importante que nosotros, cuando hagamos una oración,
no oremos como oran muchos, como oran los fariseos, con vanas repeticiones, sino que tenemos que concentrarnos en lo que decimos. Porque esas oraciones que ascienden a los cielos siempre tienen que ir en mente diciendo, Señor, pero esto es gracias a ti. Esto es por todo lo que tú has hecho. Esto es por la sangre que has derramado por mí. Porque el tener yo el honor, el privilegio como sacerdote que soy, de entrar en el lugar santo y elevar esas oraciones a vosotros que estáis allí, es que eso va acompañado de ese incienso que subía como olor fragante al Señor. Pero ese incienso no es ni más ni menos que los méritos, que los sacrificios, que todo lo que hizo nuestro Señor. Debemos de tener siempre al Señor puesto, entremezclado con todo lo que nosotros hacemos. Es por ello, es por ello que necesitamos pasar de esas oraciones que a veces hacemos rápidamente porque tenemos prisa, y cuando nos reunimos con el Señor allá en el santuario, debemos de prestarle mucha atención. ¿A qué? Hemos dicho, a la meditación de su palabra y también a la oración. ¿Por qué? Porque el Señor quiere santificarnos. Y al querer santificarnos, nosotros hemos de echar mano verdaderamente de aquel que nos dio la salvación y que nos da la oportunidad de estar en el lugar santo para santificarnos. Así que, mis hermanos, es muy importante que estas cosas las tengamos en cuenta, y cuando estudiamos el santuario, la verdad es que uno entiende absolutamente todas estas cosas. De igual manera, dice, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que muchas veces nosotros pedimos cosas que ni convienen, ni sabemos lo que estamos pidiendo, estamos en otro punto. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede. Allí está el Señor. Tú sabiendo estas cosas, y bueno, Señor, yo voy a hacerte una serie de peticiones que tengo. Porque a nosotros como pastor, pues viene gente, viene hermanos, pastor, mire, ore por mi esposa que se encuentra mal. Ah, pues vale, de acuerdo, pero tú no puedes decir, vale, de acuerdo, sí, oraré. La persona viene a ti porque necesita oración, y la oración es el arma más potente que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos de apuntarlo. Entonces, cada uno de nosotros, pues, tenemos una libreta donde apuntamos las oraciones de aquellas personas que vienen diciendo, pastor, ore por mí. Dile, pastor, que tengo un problema con una persona que me ha dicho esto, que voy a entrar en un juicio, no te preocupes. Y esas oraciones van apuntadas. Luego, cuando uno entra como sacerdote en el lugar santo y está en el altar del incienso, uno tiene allí su libreta, y de la misma manera que Jesús intercede por nosotros, nosotros también llevamos a cabo ese ministerio de intercesión por los demás. Y entonces presentamos al Señor todas estas peticiones y las tenemos grabadas en el ordenador, en la libreta, y bueno, de vez en cuando pues le escribimos un WhatsApp, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va esto? La persona que lo recibe dice, wow, está orando. Pues, pastor, esto ya se solucionó. Ah, pues te doy las gracias porque te estoy presentando diariamente al Señor. Ah, no, pues ya está. Recuerda que hay que ser agradecidos en todo. Y cuando una cosa ya se ha pasado, has pedido a alguien que ore por ti, pues entonces dile que aquello ya está listo. Debemos de tener esto bastante claro, porque la oración es, como decía, un arma muy potente. Y el Señor es lo que quiere. El Señor Jesús, cuando leemos los evangelios, se lo pasaba constantemente en oración. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde?
lo tenías orando en el monte de los olivos. ¿Dónde está? Pues allí está Jesús. Se pasaba noches enteras orando. ¿Pero por qué? Porque él sabía que eso es clave. Clave, el estar íntimo, en contacto íntimo con su Padre. Nosotros debemos estar también en contacto íntimo con nuestro Señor Jesús, que está allá en los cielos. Y él está deseoso que nosotros, pues también como sacerdotes, nosotros también hagamos esas intercesiones por los demás y también, claro, llamarles, preocuparse por ellos, cómo está, cómo ha ido la operación, qué tal está todo, que para eso han confiado en nosotros. Bien, pues aquí tenemos otro versículo muy interesante donde dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Luego el Señor nos está diciendo, mirad, cuando vosotros pidáis en mi nombre, vuestro gozo estará completo. Luego, el estar orando, yo sé que es difícil y muchas veces se levanta por la mañana a las 6, a las 7 y, bueno, Señor, tengo que orar, pero es la manera de estar gozoso. Por eso hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos quitan eh, nos quitan el privilegio de estar reunido con nuestro Señor. Y eso es importante porque eso va a aumentar nuestra fe, eso va a estar vinculado con Él, porque ya lo dice Señor, el gozo vuestro será completo cuando hagáis esto. Por eso Satanás pues nos rodea de tantas y tantas cosas para que la oración pase. Y cuando nosotros seamos hombres y mujeres de oración, eso va a ser un triunfo muy bonito que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, pues sigamos. Y aquí tenemos el último mueble donde se encuentra el candelabro del lugar santo. ¿Y qué nos dice? Dice nuestro Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Mas si me voy, os lo enviaré. Por eso el Señor dejó escrito, en el libro de Juan dejó escrito, el capítulo 14, 15 y 16, sobre el Espíritu Santo. Ya estaba a punto de ser crucificado y el Señor dedicó 3 capítulos al Espíritu Santo, diciéndoles, mirad, hay algo que vosotros debéis de tener claro. Yo voy a realizar un ministerio diferente, pero no os dejaré solos. Voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el Espíritu es el que va a estar con vosotros. El Espíritu Santo es el que os va a hacer recortar. El Espíritu es el que os va a enseñar, el que os va a guiar a toda verdad, el que os dirá las cosas que habrán que pasar, el que os convencerá de pecado. Es el Espíritu. ¡Wow! Y todo eso lo tenemos, ¿dónde? En ese candelabro, en ese aceite que se consumía todos los días, tenía que estar ahí encendido. ¿Por qué? Ahí está el tipo. Aceite que simboliza Espíritu Santo. Si nosotros diariamente pedimos el bautismo del Espíritu Santo, vamos a ser conscientes de que va a estar en nosotros. Vamos a ser conscientes de que Él quiere ocupar nuestro cuerpo. Él quiere estar constantemente a nuestro lado. Es el Espíritu el que nos convence de pecado. Bueno, muchas veces
pastor, ¿quiere venir a casa y convencer a mi marido de que lo que está haciendo? Digo, bueno, yo puedo ir allí y orar con él, puedo enseñarle la palabra, puedo llevarle algún versículo, pero el que convence de pecado no soy yo, es el Espíritu Santo. Por eso aquellos que reniegan del Espíritu Santo, aquellos que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, aquellos que ponen al Espíritu Santo más alejado, muy alejado de lo que es el Padre y el Hijo, no les convence nadie de pecado. Esta gente está totalmente convencida de lo que ellos dicen es verdad y no hay manera de sacarlos de allí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, al no quererlo, al no tenerlo, no les convence de pecado. Y el único que puede convencer de pecado es el Espíritu. Él nos enseña, nos hace recordar, Él nos guía a toda verdad. Mis hermanos, hoy en día estamos llegando al final de los tiempos. Ya esto se acaba, ya no hay mucho más tiempo, ya se acaba todo. Y lo que está claro es que todo este planeta es un bulo. Esto es todo mentira, todo. Tú lees una noticia y antes, bueno, pues yo cogía una noticia, la veía, era interesante y la mandaba, pero estaba mal y yo llegó un momento en que dije, bueno, yo tengo que comprobar dos y tres veces lo que me dicen. ¿Por qué? Porque todos son hijos, bueno, todos, casi todos son hijos del padre de la mentira. Entonces, llegará un momento en que no nos podremos fiar ni de nada ni de nadie. Solamente hay una cosa de la que podemos fiar y es de la palabra de Dios. Es que no va a haber otra cosa. Por eso el Señor dice, estudiar, orar, pedir el Espíritu, santificaos. Porque lo que se viene en este planeta va a ser toda una mentira que uno ya no sabe por dónde tirar. Por eso en la palabra vamos a tener la respuesta correcta. Por eso dice, si tú pides el Espíritu, Él te guiará a toda verdad. Porque este mundo es hijo de quien es hijo. Ya Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él es homicida y padre de la mentira, porque cuando habla de la mentira, de lo suyo habla. Pero yo, porque digo la verdad, me queréis matar. Y es que llegará un momento, mis hermanos, que uno tiene que echar mano del libro. Y digo del libro porque, bueno, ahora pues tenemos la Biblia en los teléfonos, en las portátiles, en todo lado. Pero eso también lo pueden cambiar en un momento dado. Te lo pueden cambiar. Por eso el libro que tú tienes en casa, el espíritu de los libros del conflicto que tú tienes en casa, esos libros, ahí eso no te lo pueden cambiar. Luego ahí hay que ir a leer la página, el texto, porque lo otro va a ser difícil. Y si te quitan la luz, ahí ya te has quedado sin nada. Luego entonces es necesario que nos acostumbremos a lo que es el libro, que es muy interesante. Bueno, ya tenemos aquí, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. Pues escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces muchas veces las personas dicen, bueno, eso de ser santo, eso de ser santo. Bueno, mis hermanos, pues estamos precisamente, estamos precisamente en el, estamos precisamente en el lugar santo, ¿de acuerdo? Otro día pasaremos al lugar santísimo, pero estamos en el lugar santo, donde ahí Jesús realizó ese ministerio de intercesión, sigue realizándolo en el lugar santísimo, pero quiere que nosotros nos vayamos acostumbrando como sacerdotes a hacer también intercesión, a interceder por los demás, a estudiar la palabra, a pedir el Espíritu Santo. Es la manera de que el Señor nos libra
de todo pecado. Isaías 35:8 dice, y allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino que él mismo andará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y para torpes, yo. Así que aquí tenemos una promesa muy bonita y cuando uno de buena mañana se presenta con un versículo de estos y será llamado camino de santidad, no pasará el inmundo por él, sino que él mismo andará con ellos. Es Jesús andando a nuestro lado. Y aunque verdaderamente seamos torpe que lo somos, no nos vamos a extraviar. Pero para eso hemos de dedicarle tiempo. Cuando uno dedica tiempo a estas cosas, de buena mañana, cuando uno dedica tiempo, uno pues las cosas se te aclaran bastante. ¿Por qué? Porque estás inmerso en todo lo que el Señor te ha dicho. Dice, si tú por las mañanas llegas allá arriba, desde tu despacho, y el Señor ya te dice, hey, Oli, acércate confiadamente al trono de gracia, y allí yo te daré misericordia y gracia para el oportuno socorro. Digo, bueno, Señor, es que estoy aquí en el lugar santo, y estoy orando, la palabra de Dios leída, y he pedido el Espíritu Santo. Y ahora tú me dices que pase ¿a dónde? Al trono de gracia, al lugar santísimo. Pasa. Pero yo no soy sumo sacerdote. No, ya, pero yo soy aquí el jefe, yo soy el sumo sacerdote y te digo que pases. Ahí te voy a dar misericordia para que te unas, para que puedas estar con la persona que sufre, para que puedas apercibirte de las personas que están pasándolo mal, porque la gente hoy pasa totalmente de eso, pero yo te voy a dar misericordia para que tú detectes esas cosas y veas las necesidades de los demás. Y aparte de misericordia, te voy a dar gracia, esa gracia que es lo que te lleva a la salvación, porque la gracia, todo es por gracia. Entonces tú eres consciente de lo que el Señor te ha dicho. Pero acércate confiadamente al trono de gracia. Pasa, pasa. Y ahí ya ese encuentro con el Señor es fantástico, fabuloso, porque ya a partir de ahí sales, pasas por el lugar santo, pasas por el atrio, te metes en el campamento y dices, bueno, Señor, ahora ya he recibido el Espíritu, me has dado misericordia, gracia, me pongo a trabajar aquí en el campamento. Y voy a tratar de encontrar gente para que también se acerque al atrio y entonces te reconozca como Señor. Una vez que te reconoce como Señor, como su Salvador, ahí ya le vas enseñando para que un día pase a ese lugar santo y pueda leer, orar, pedir el Espíritu en plena comunión con nuestro Señor que se encuentra allá en el santuario celestial, allá en los cielos. Pues muy bien, mis queridos hermanos, hemos pasado un ratito en el lugar santo donde hay mucho, mucho que hablar. Tenemos otras clases sobre el atrio, el lugar santísimo, otras clases en el campamento, pero yo os insto a que si estudiamos el santuario, el abanico se abre y entonces empiezas a comprenderlo todo y a decir, wow, y esto es lo que el Señor nos ha dejado a nosotros. Pero también el enemigo lo sabe y de esto habla poca gente. Así que mis hermanos, un abrazo muy grande, ha sido un placer estar aquí con vosotros, poder tener esta entrada de sábado tan bonita y mañana, bueno, pues a disfrutar con nuestros hermanos en la iglesia y con nuestro Señor, disfrutando de las horas sagradas de sábado. Un placer estar con vosotros. Un placer.
Un placer para nosotros. Le voy a pedir que termine con una oración, por Muchas favor. gracias, pastor. Pastor, ¿puede acabar con una oración? Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hemos tenido la oportunidad de recibir tu sábado como a ti te gusta. Los hermanos juntos, unánimes en oraciones, muy bonito. Aunque estemos desperdigados por toda España, pero aquí nos encontramos juntos en esta reunión. Te hemos alabado, hemos dado honor y gloria a tu nombre. También hemos expuesto todas aquellas cosas que a ti te agradan, Señor. Hemos pedido tu Santo Espíritu. Y ahora queremos tener una buena noche donde podemos descansar y mañana estar en nuestra iglesia. Gracias, Dios mío, porque tú nos bendices. Úngenos, bautízanos con tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre